América Latina se ve conmovida por sucesos inexplicables que generan intriga, miedo, desconfianza, pero sobre todo, asombro. Sanaciones maravillosas, cadáveres que nunca se descomponen, personas que cargan en sus cuerpos los estigmas de Cristo o imágenes religiosas que lloran sangre, son fenómenos que nadie logra comprender. A pesar de que la ciencia ha avanzado y lo sigue haciendo en el nuevo siglo, estos hechos que muchos llaman milagros parecen no tener una explicación lógica o racional. Cada milagro moviliza emocionalmente a miles de personas que extreman sus pasiones, modifican sus formas de vida y hasta pierden por completo la razón. Recuerdo que le dije a la madre, Yasira, rece, porque realmente es algo muy grave. No sé si ella logrará sobrevivir. Habían colocado su camita de lado porque se estaba muriendo. ¿Conoces a Fray Galvão? Y yo dije, ¿por qué no? Yo lo voy a intentar. Y la imagen empezó a llorar y las lágrimas salen a través del vidrio. Aquí tiene 3 lágrimas que difícilmente nos regala 3 lágrimas. Sí, acaba de llorar en este momento la imagen, nomás que ya le quitamos las lágrimas. No tiene nada, mira. Mi marido sufrió un accidente gravísimo. Yo lo veía hinchado, el ojo reventado. Perdía líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído derecho. Y la reliquia del cura brochero se le apoyó en su cabeza. Yo sabía que el cura brochero estaba intercediendo por Claudio ante Dios. ¿Qué secretos hay detrás de estos fenómenos? ¿Cómo son elegidos los transmisores y los depositarios de un milagro? ¿Son, como muchos fieles sostienen, señales divinas o simplemente consecuencias del autoconvencimiento originado en la fe? Famoso por sus supuestos poderes de cura, Fray Galvão es una de las figuras religiosas más importantes de Brasil. Fue reconocido como el primer santo del país debido a las sanaciones realizadas por sus llamadas píldoras milagrosas, una intrigante fórmula de papel embebido en la oración de sus fieles. Aquella noche tomé el comprimido y me fui a dormir. Me desperté sin dolor y sin sangrado. Según la religión católica, los santos son hombres o mujeres que tuvieron en vida algún tipo de relación especial con la divinidad y fueron distinguidos por sus virtudes y el ejemplo que dejaron a los demás. En Latinoamérica, los primeros santos reconocidos por la Iglesia fueron San Benito en Argentina, San Felipe en México y Santa María Bernarda en Colombia. Fray Galvão es un santo desde su juventud, desde niño. Era un hombre muy bueno y se sacrificaba por todos, era caritativo. Y entonces él, queriendo siempre ayudar, es que me duele la cabeza. Cuenta con mis oraciones para que no te duela la cabeza. En la Iglesia Católica, el reconocimiento de un santo ocurre luego de un largo proceso de investigación. Deben existir al menos 2 milagros comprobados. El primer milagro beatifica y el segundo lo canoniza. La hermana Celia fue la postuladora de Fray Galvão frente al Vaticano. Todo postulador tiene un médico de referencia dentro del Vaticano. Él estudia y dice cuál es la mejor. Él estudió y dijo que era la que había sucedido en el hospital Emilio Rivas, que era el de la pequeña Daniela. En el año 1990, Daniela tenía 4 años y fue internada brevemente por neumonía. En el mismo día en que salió del hospital, ella tuvo varias convulsiones. Asustados, sus padres la llevaron al puesto médico local, pero no podían imaginar la gravedad de los hechos que vendrían a seguir. Ella gritaba, unos sonidos sin sentido. No se entendía lo que decía, no eran palabras, eran solo gritos y gritos. Además de las convulsiones, Daniela no respondía a ningún tipo de estímulo. Al ser examinada, los médicos notaron que presentaba rigidez de nuca, síntoma muy común de meningitis. También tenía insuficiencia renal y su hígado estaba aumentado, lo que llevaba a pensar en un caso de hepatitis. La gravedad de su situación finalmente la llevó a un estado de coma.
Cuando la vi en ese estado, recuerdo que hasta le dije a su madre, Yasira, mire, rece, porque realmente es algo muy grave y no sé si ella logrará sobrevivir. Habían puesto su camita, que era como una cuna de pequeña, de lado, porque se estaba muriendo. Al enterarse de la gravedad del estado de su sobrina Daniela, la hermana de Yasira le pide que confíe en ella y en su solución para el problema. Mi hermana me dijo, calma, porque ya yo sé lo que voy a hacer. Quédate tranquila. Atendiendo los pedidos de la tía de Daniela, Yasira le cede su permiso de visita. Aunque la niña no tenía permitido ingerir agua o alimentos, su tía le llevó a la boca un algodón humedecido con el agua bendita del santuario de Fray Galvão. Ella era mucho más valiente que yo. Yo solo lloraba. Además del agua bendita, el santuario ofrece también las santas píldoras y recomienda que su ingestión sea acompañada de las oraciones tradicionales de Fray Galvão. ¿Podrá un trozo de papel enrollado curar una enfermedad terminal como en el caso de Daniela? En la ciudad de Monterrey, México, doña Hermila Carrasco Juárez, más conocida como Mila, es testigo de un fenómeno increíble. Hace 11 años un sacerdote le regaló la imagen de la Virgen María Auxiliadora y según Mila, su vida cambió para siempre cuando repentinamente la figura comenzó a llorar. Cuando vimos brotar las lágrimas, nos quedamos muy impresionados y luego ya le llamé al sacerdote que me regaló la imagen. Él me dijo que le pusiera vidrio por los dos lados a la estampa y la imagen empezó a llorar y las lágrimas salen a través del vidrio. Los supuestos milagros asociados a imágenes religiosas abundan sobre todo en los países de fuerte tradición católica. Enigmáticas aureolas de luz que aparecen sobre la figura de Cristo, o vírgenes que lloran sangre o lágrimas, como en el caso de la Virgen Auxiliadora, no dejan de generar polémica a la hora de encontrar una explicación lógica. Los fieles de Monterrey, sin embargo, no dudan en referirse a este fenómeno como un verdadero milagro. La gente necesita un milagro porque de alguna manera no hay otra forma de entender los cambios que suceden en la vida cotidiana. Un milagro cambia la relación, cambia la angustia a una seguridad. ¿Pueden estas lágrimas ser producto de una intervención divina? ¿Cuál es la verdadera respuesta detrás del fenómeno de la Virgen Auxiliadora? Yo le dije a Dios, tú dime o mándame alguna señal si estas manifestaciones son tuyas, porque pues nadie sabe, o a lo mejor son cosas del demonio. A mí lo que me dio en ese momento fue mucha paz y mucha tranquilidad. Eso fue lo que me confirmó que eran las cosas de Dios. Mila afianzó su fe después de este acontecimiento y tomó la decisión de abrir las puertas de su casa, convirtiéndola en un verdadero santuario donde miles de personas se acercan con la esperanza de ver llorar a la Virgen y para pedir o agradecer los milagros de sanación que supuestamente realiza. Todos los días vengo a ver la imagen de la Virgen y le pido salud, que me dé fuerza, me aliento, me ánimo y me siga dando vida. Ya yo la he visto llorar, que muchos no la creen, días vinieron aquí, pero entonces fue, me quedé yo, empezó a llorar, yo la agarré así, la Virgen estaba conmigo. El supuesto milagro de la Virgen ha tomado renombre en Monterrey. Y muchos medios se acercaron a comprobar este llamativo fenómeno, dejando registro del peregrinaje espiritual que la Virgen provoca. Cuando vi llorar a la Virgen me dio muchísima nostalgia. Estaba yo hincado frente a ella, haciendo una oración, una meditación, y empezó a llorar. Hay mucho amor en ese lugar. Yo le llamaría un santuario. Es un santuario humilde, pero al final es un santuario. Hasta la actualidad se dice que la imagen ha llorado casi a diario. Y según Mila y los devotos que visitan el santuario, las lágrimas que la Virgen derrama despiden un agradable perfume a rosas y tendrían un poder curativo. Y me ha tocado verla llorar muchas veces. Una vez andaba muy malo y le pedí que me sanara de un mareo muy feo que llamaban entonces que me dan. Y vine y me postré, le pedí que me sanara. Cuando me levanté sentía mucha agua aquí, yo creía que era saliva, pero no, era aceite que emana la Virgen. Lo levanté con esos algodones. Todo ese aceite huele a muchas rosas y para otro día, para la gloria del Señor, sané. Nosotros esos algodones se los regalamos a las personas y cada quien se los lleva y pues lo puede usar como ella lo necesite.
Si tú me preguntaras si es solamente un tema de fe o es también un tema psicológico, yo te diría que son ambos. ¿Existe una fuerza mental capaz de generar estas curaciones a través de la fe o realmente las lágrimas poseen un poder sanador? Carmen, una bioquímica que hace unos años tuvo la oportunidad de analizar las lágrimas, describe resultados sorprendentes. Hola Mila. Adelante. ¿Cómo estás? Las tratamos con diferentes alcoholes, diferentes reactivos, y para la sorpresa de nosotros aparecían muchas cruces y como bebés envueltos, como cuando se los entregan a las mamás recién nacidos. Y desde ese día, año del 99, vengo todos los días. Si fuera real el fenómeno, también habría que verlo como la acción de Dios que se manifiesta. La religión católica a través de los tiempos sostiene que Dios se ha dado a conocer de muchas maneras con el fin de comunicarse con los seres humanos. El descubrimiento de la sábana santa, una tela donde se ve la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, quizás sea la reliquia más estudiada de toda la historia. Estudios científicos determinaron que la tela data de la Edad Media. Sin embargo, algunas autoridades religiosas sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo. ¿Cuál es la verdadera explicación a estos fenómenos? ¿Son la prueba de la existencia de Dios? Si la Virgen Auxiliadora realmente llora de manera milagrosa, ¿por qué lo hace? Manifiestan con esas lacrimaciones el dolor que en este momento el mundo sobrenatural está padeciendo por el pecado de los hombres. Para mí la imagen está llorando por cada uno de nosotros. Mientras los devotos se aferran a la imagen de la Virgen depositando toda su fe, miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana analizan estas actitudes que los fieles manifiestan ciegamente. Es común encontrar a personas que dicen que tienen en su poder o visitaron a una imagen que llora, y uno diría, esto es totalmente contradictorio a lo que Cristo nos enseña a creer. Cristo nos enseña a no creer en ídolos. Cuando viene algún sacerdote y le toca ver la manifestación, ellos lo único que nos dicen es que todo esto se tiene que esperar, porque la iglesia es muy cautelosa y tienen que investigar todo muy a fondo. Roberto Cipriani, sociólogo de la religión e investigador de milagros avalados por el Vaticano, reflexiona sobre el tema. La iglesia oficial es extremadamente prudente, no se expone, espera años y a veces siglos antes de pronunciarse. Y por otra parte, el número de milagros oficialmente reconocidos son muy pocos. ¿Será el temor a perder adeptos el motivo por el que la Iglesia Católica es tan minuciosa ante la comprobación de un milagro? El fenómeno de la Virgen que llora, como el de tantos milagros proclamados, genera controversia, y más aún si las opiniones provienen de personas ajenas al marco religioso. A veces las lágrimas contienen algo de ADN de la persona. Sería interesante, a ver, déjame checar el ADN y pues te voy a checar a todos los que han estado en contacto y demás. A ver, ¿te lo permitirías? ¿Cuál es la explicación racional para que de un vidrio broten lágrimas? ¿Podrán los nuevos estudios científicos resolver el enigma que esconde este misterioso cuadro? De lo que no caben dudas es de que cada vez que la imagen supuestamente llora, las sensaciones que despierta son estremecedoras. En la ciudad de São Paulo, Brasil, la figura de Fray Galvão despierta en sus devotos una fe incondicional. El efecto de sus supuestas píldoras milagrosas atrae cada vez más fieles. Según la leyenda, parte de la vestimenta franciscana de Fray Galvão era un cordón atado a la cintura. Él empezó a cortar pedazos de ese cordón y a enviarlos a aquellos que necesitaban su bendición. El pedido por esos fragmentos se hizo cada vez mayor, lo que lo llevó a implementar las santas píldoras.
Nosotros las llamamos las píldoras de la vida. A pesar de lo que sugiere el nombre, las píldoras no contienen sustancias farmacológicas. Están hechas de papel de arroz enrollado y cortado en pequeños pedazos. ¿Dónde estaría entonces su principio activo? ¿En las oraciones con las que son confeccionadas por los devotos de Fray Galvão o en la fe de aquellos que las ingieren? Las personas poseen una fe tan grande de que se van a sanar, de que eso cambiará sus vidas, y ellas se curan. La vida de Fray Galvão siempre estuvo relacionada a curas milagrosas. Según los relatos, las mujeres embarazadas le tenían particular devoción. Sandra Grossi siempre quiso ser madre. Al quedar embarazada por primera vez, sufrió la desilusión de un aborto espontáneo. Entonces descubrió que tenía una mala formación de útero que no le permitiría cumplir su mayor deseo. Llegué a preguntarme por qué yo, tantas mujeres deseando nunca tener hijos, y yo queriendo ser madre y no podía. ¿Por qué? ¿En qué me había equivocado para merecer eso? Sandra retoma su vida normal. Decide adoptar una niña, quien hoy es su hija Isabela. Años más tarde, inesperadamente, empieza a tener pérdidas y sentir fuertes dolores. Al consultar con su médica, se encuentra con una noticia sorprendente. Cuando fui al médico me dijo, felicitaciones, estás embarazada. Y yo dije, ¿cómo? La noticia del embarazo de Sandra genera mucha preocupación. El nuevo embarazo ya le provocaba, como los anteriores, sangrados y mucho dolor. Una amiga de su mamá se entera del problema y le recomienda las famosas píldoras de Fray Galvão. Aquella noche tomé el comprimido y me fui a dormir. Me desperté sin dolor y sin sangrado. Al ver que su primer pedido había sido prontamente atendido, Sandra pasa a confiar en que Fray Galvão puede ser capaz de realizar el mayor sueño de su vida, ser madre. ¿Tendrán estos pequeños rollos de papel el poder para revertir un cuadro tan determinante como el de Sandra? El humilde hogar de Mila, ubicado en la ciudad de Monterrey, México, es el centro de reunión donde cientos de fieles se acercan a orar frente a la imagen de la Virgen María Auxiliadora. Los devotos afirman que la Virgen llora lágrimas con un poder sanador. ¿Será esta una verdadera muestra de un poder supremo? ¿O existe algún tipo de engaño generado con fines desconocidos? Sí, acaba de llorar en este momento la imagen, nomás que ya le quitamos las lágrimas. No tiene nada, mira. Tiene vidrio aquí, tiene de este lado también vidrio. Pues esto es para las personas, pues el que quiera creer y el que no, pues aquí está la imagen. No tengo una respuesta racional como ser humano de cómo se logra el que exactamente a la altura de sus comisuras de abajo de los ojos emanan esas gotas por fuera de un vidrio exterior en donde la fotografía, yo la veía, no está mojada. Una nueva teoría asociada a este fenómeno anularía por completo cualquier relación con un hecho milagroso. El padre Quevedo, parapsicólogo, la sostiene y desarrolla. Ninguna imagen llora. El hombre emite una energía en situaciones especiales llamada telergia. Es lágrimas o agua y con la telergia quita agua de aquí, la coloca allí. ¿Pueden estos fenómenos no comunes ser producidos por simples mortales humanos? ¿Hasta dónde puede llegar el poder de nuestro cerebro? Estudios que abarcan lo paranormal sostienen que la energía psíquica es una fuerza que el ser humano puede controlar a voluntad en algunas ocasiones y, como con la telequinesis, es capaz de producir movimientos de objetos. La ciencia no avala este fenómeno, lo que no significa que no sea posible. Teniendo en cuenta estas teorías, ¿por qué el hombre sigue atribuyendo este tipo de hechos a acciones divinas? Los objetos, independientemente si lloran o no lloran, son necesarios para el ritual cotidiano y la actualización de nuestras creencias y nuestras religiosidades. Nosotros nos preguntamos por qué la gente cree, no si es cierto o no es cierto que una virgen llore lágrimas o sangre.
Según estudios científicos, cuando las personas creen ciegamente en algo, termina por ser cierto. ¿Será esta la clave de estos sucesos increíbles? El caso de William Martínez y su madre reafirmaría la fe que los devotos depositan en la Virgen María Auxiliadora. Mi madre tenía hace unos años un grado muy avanzado de Alzheimer. Le pedí a la Virgen con mucha fe y tomé unas muestras de las lágrimas en un algodón, también del aceite que ahí brota, y se lo traje a mi madre para ponérselo, y junto con las oraciones, obviamente, y mi madre empezó a mejorar de una manera sorprendente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Bien? Bien. ¡Qué bueno! Pero la esencia, la raíz de todo, son definitivamente las oraciones. Es muy común escuchar de boca de los fieles que Dios canaliza su poder a través de personas u objetos con el fin de producir milagros. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esta afirmación? ¿Sería correcto pensar que son los mismos devotos los generadores de este poder? Recordemos que en esos procesos de sanación hay siempre algo de sugestivo en lo mental. El proceso de creer es un componente fundamental para la cura. Cuando una persona cree algo de su vida que no corresponde necesariamente a la realidad, y es eso el foco del conflicto, la sugestión, por lo tanto, sí puede llegar a sanar. Desde el plano científico, los argumentos parecen desequilibrar la balanza, dándole mayor peso al costado racional por sobre cualquier creencia relacionada con la fe. Sin embargo, nuevos fenómenos se hacen presentes en el santuario de Mila y junto con ellos aparecen nuevas incógnitas. Mi esposo fue el primero que se dio cuenta porque se estaba cepillando los dientes, entonces me dijo que había un aroma de rosas muy especial. Fui y en un pedazo de espejo que estaba ahí roto en el baño estaban unas letras que decía "Quiero rosas". Mila no dudó en atender ese pedido y colocó rosas sobre el altar donde se encuentra la imagen de la Virgen. Para su asombro, al día siguiente juntó los pétalos caídos en el suelo y distinguió sobre ellos imágenes de Cristo y de la Virgen María. Mira, mientras voy a checar estos pétalos porque siempre yo los reviso y a veces aparecen las imágenes. Vamos a ver en este momento, a ver si se forma alguna imagen. Se está empezando ahorita a formar en este momento un rostro de Cristo. Se empieza a hacer la corona y ahí ahorita se le están formando los ojos y ahorita se le está viendo la nariz. Alguien pensaría, ¿por qué aparecen esos lugares tan insólitos? ¿Por qué no se aparece en la iglesia? Porque lo divino no está ceñido solamente a lo institucional. La imagen de la Virgen, según Mila, también aparece sobre el piso. Por los poros del cemento asegura que salen pequeñas gotas de algo parecido a aceite, dando forma a la figura. La propietaria humedece el suelo para que la silueta de la Virgen se vea mejor. Mira, esta imagen cuando ya se empiezan a manifestar en los pétalos, lo que yo hago es ir hacia la Biblia y ahí los dejo y otro día los checamos. Algunos detractores, lejos de expresar asombro ante estos hechos, desacreditan cualquier teoría relacionada con acciones divinas y no dudan en fundamentar su postura. Que la mente nos engaña, nos juega trucos, precisamente por esta adaptación a reconocer patrones. Entonces la gente ve una silueta y dice, es la Virgen. Es un efecto que se llama pareidolia. ¿Sí? Uno reconoce patrones y observa algo, ¿no? Cuando, si fueran realmente milagros, pues estaría perfectamente definido, ¿no? Hasta en 3D, con colores. Algo más interesante que puede hacer el creador del universo. ¿Son estas figuras signos de un poder supremo? ¿O tan solo son producto de la casualidad? Y de ser así, ¿qué las genera? Nuevos estudios científicos intentarán descifrar qué hay detrás de la imagen de la Virgen y sus supuestos fenómenos. En la provincia de Córdoba, Argentina, alrededor de 450 personas, entre jinetes y caminantes, emprenden la cabalgata brocheriana, una peregrinación para rendir homenaje al sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, considerado un cura milagroso cuya beatificación parece inminente.
El cura Brochero para mí ocupa un segundo lugar después de Dios, ¿no? Soy muy devoto de él, muy creyente y toda la vida, todo lo que le he pedido me lo ha concedido. En las distintas religiones siempre existieron figuras vinculadas a hechos milagrosos. Tal es el caso de Mahoma en la religión islámica o Sai Baba en el hinduismo. María Teresa de Calcuta es un gran referente de la religión católica. En el año 2003 fue beatificada por Juan Pablo II, ya que después de su muerte se le adjudicaron milagros, al igual que al padre Brochero. El cura Brochero tuvo una acción consistente durante toda su vida, ayudando a los enfermos, y a partir de ahí es natural que se le adjudiquen milagros que resaltan su figura como un santo, ¿no? El cura Brochero, también llamado el cura gaucho, a los 26 años fue ordenado sacerdote. Desde su juventud se abocó a atender enfermos. Animando a los pobladores, construyó iglesias, levantó escuelas y abrió caminos entre montañas, con la certeza de que el progreso y la educación contribuirían a acercar a la gente a Dios. Después de su muerte, casos de supuestas curaciones milagrosas comenzaron a adjudicársele, gracias a las oraciones que los devotos realizan frente a su tumba, ubicada en el santuario Nuestra Señora del Tránsito. He tenido, tromboembolismo pulmonar, ACV en junio, se me repitió ahora el jueves pasado nuevamente y los médicos no saben ya qué hacer conmigo, entonces les vengo a suplicar. Y tengo totalmente fe que me va a curar. Según los fieles, los rezos encomendados al cura Brochero en reiteradas ocasiones han desembocado en milagros. Uno de los más significativos es el de Claudio Barrera, quien fuera protagonista de un terrible accidente. Mi marido sufrió un accidente gravísimo en moto el año pasado. Yo le pedí a mi papá si me podía llevar en la moto a la escuela. Salió como a la 1:20 más o menos. Y eran como las 2:10, 2:15 y no tenía noticias. Cuando llegamos hasta Unquillo, en la rotonda perdimos el control y mi papá se chocó contra un poste. Lo primero que hice fue ver a mi papá y le salía sangre por todos lados. El hijo de Claudio se comunica con su familia, mientras su padre es trasladado al hospital más cercano. Cuando llego, él estaba en un pasillo, yo lo veía hinchado, el ojo reventado, le salía sangre de la nariz, de las orejas, estaba todo raspado, como que temblequeaba. Abre justo la puerta del médico del Hospital San Roque y me dice, señora, ¿usted es la esposa? Sí, le digo, ¿qué pasa? Me dice, está muy grave, le hemos hecho una tomografía. Y encontramos que tenía un daño fundamentalmente en el ojo y la órbita del lado derecho, que incluía múltiples fracturas, tanto en la órbita como en la base del cráneo, con parálisis de la cara y con parálisis de la mitad derecha del cuerpo. El cuadro de Claudio era crítico. Después de reiteradas convulsiones entra en coma. Deja de responder órdenes, permanece inconsciente y sus problemas respiratorios se agudizan. A nivel pulmonar, lo que se observa es una contusión pulmonar que afecta sobre todo el vértice del pulmón derecho. El doctor, muy preocupado, me dice, mire, gravísimo, que el cerebro se había comenzado a inflamar y que esto no era bueno. Perdía el líquido cefalorraquídeo por la nariz, por el oído derecho. Yo le digo, doctor, ¿qué pronóstico hay? Y él me corta, ¿no? Y nada más me dice, mira querida, si me vas a preguntar si puede morir, te digo que sí, puede morir. Claudio estaba al borde de la muerte y clínicamente había muy pocas posibilidades de sobrevivir. ¿Cómo influenciaron las plegarias que la familia de Claudio hizo al cura Brochero? Desde hace 15 años, el tradicional homenaje que la comunidad católica le rinde al cura Brochero denota una auténtica demostración de fe.
El sacerdote recorría largas distancias a mula durante varios días para llegar a todos los rincones de su extenso curato. Los fieles, durante 5 días, transitan los mismos senderos utilizados por el cura para atravesar las sierras grandes de la ciudad de Córdoba. Bueno, es un homenaje al padre gaucho que ha pasado tantas veces esta sierra, que está bueno porque, en definitiva, ha sido muy milagroso con muchas personas. En este momento lo estoy haciendo pidiendo por mi madre porque tiene cáncer y bueno, es cuestión de fe y de creer, ¿no es cierto? Es en los momentos ante la enfermedad o ante la muerte cuando el hombre busca siempre un milagro. Cada supuesto milagro realizado por el cura es agradecido por los peregrinos una vez que llegan al santuario de Villa Cura Brochero, nombre que el lugar adoptó en honor al llamado cura sanador. Los peregrinos que acuden a un santuario y piden a la deidad que le cumpla un milagro, realmente están recorriendo un camino que parecería a veces más sencillo que el camino que los llevaría, por ejemplo, a un consultorio. ¿Son estas sanaciones realmente producto de un milagro? El Vaticano estudia la posible intervención del sacerdote en hechos milagrosos que, de confirmarse, permitirán la beatificación del cura gaucho. El caso de Claudio Barrera y su sorprendente desenlace también daría muestras de la intervención de Brochero. Mi tía me entregó una reliquia del cura Brochero. Yo entré con la reliquia y lo vi a él, estaba lleno de tubos, cables por todos lados. En las siguientes 24 horas, Claudio empeora. Y recé. Y la reliquia del cura Brochero se le apoyó en su cabeza, que es donde el médico me había dicho realmente que estaba, digamos, lo más grave. Al día siguiente, el cuadro de Claudio presentó un notable cambio. Para el asombro del cuerpo médico, su cerebro comenzó a desinflamarse. Lo usual es que una vez que comienza la inflamación empeora inexorablemente durante las primeras 48-72 horas antes de estabilizarse y comenzar a mejorar. En este caso, sorprende un poco la resolución del edema cerebral. Yo sabía que el cura Brochero estaba intercediendo por Claudio ante Dios. En cada parte del cuerpo de Claudio que presentaba una complicación, su mujer colocaba la estampa de Brochero e inexplicablemente al siguiente día esa anomalía desaparecía. Después de 15 días de inconsciencia, Claudio finalmente despertó. Y cuando me despierto, me veo así y digo, ¿qué me pasó? ¿Qué hago acá? Cuando entré a verlo, me agarró de la mano fuerte y bueno, ahí fue cuando le mostré la estampita con la imagen del cura Brochero, la reliquia, y le digo, ¿sabes quién está acá? Entonces yo le digo, ¿cómo lo voy a conocer si estuve charlando con él acá? Y le digo, acá no hay nadie, Claudio, le digo. No, le digo, estuve con Brochero charlando acá. Y él me dijo, bueno, tenía que tener más cuidado, che, no puede andar así. Y yo no supe qué contestar, le dije, no sé. Y lo recuerdo parado al lado de mi cama y en un abrir y cerrar de ojos me encuentro con Cecilia. ¿Pudo la devoción hacia el cura Brochero, sumado a un posible estado de confusión al despertar del coma, ser el motivo de la aparición que Claudio asegura haber visto? De ser así, ¿qué explicación tiene su asombrosa recuperación? Estoy convencido a esta altura que lo que me pasó es un milagro. Sanaciones repentinas de difícil explicación como la de Claudio suelen relacionarse a milagros fundamentados en el poder de la oración. Entre médicos y terapeutas es cada vez más común considerar el rezo y la meditación como herramientas beneficiosas para el paciente. Y en el caso de esta relación entre religión y ciencia, entre fe y razón, en realidad ya hay una especie de complementariedad. Se puede pedir y buscar la salud en muchas cosas, en muchos lugares, pero si no crees, estás perdiendo el tiempo. De lograr la beatificación del cura Brochero, el próximo paso sería la santidad, para lo cual se requiere un segundo milagro. El caso de Claudio fue postulado para esto. ¿Servirá este testimonio para lograr que el cura Brochero se convierta en santo? En São Paulo, el caso de Daniela sorprende a médicos y familiares.
Luego de sufrir una serie de convulsiones y entrar en coma, la niña parecía estar condenada a la muerte. En un acto desesperado de amor y mucha fe, su tía le moja los labios con un algodón con agua bendita del santuario de Fray Galvão. A partir de ahí, Daniela empieza misteriosamente a recuperarse. Luego de unos días en terapia intensiva, ella dejó de gritar y solo pedía agua. Luego de salir del estado de coma, Daniela sigue internada hasta tener el alta definitivo. En el hospital, además de los medicamentos indicados, su tía y su madre le administran las píldoras de Fray Galvão. Contrario a todas las expectativas médicas, Daniela milagrosamente se recupera sin presentar ningún tipo de secuelas. 2 o 3 meses después, Daniela ya no sufría nada más. A 12 años de esta dramática historia, Daniela todavía se asombra de saber que fue protagonista de una recuperación tan sorprendente. Siempre que escucho la historia de cómo fue cuando yo estuve enferma, es sorprendente. Es como si yo no hubiera pasado por todo eso. Los historiales clínicos están repletos de curas inexplicables. Son eventos que superan el alcance de la medicina y muchas veces terminan reforzando la creencia en posibles intervenciones divinas. Ante el no poder explicar el evento, solo resta decir, bueno, pues creo en ti, Señor, que tienes poder para hacerlo. De la misma manera que el cuerpo tiene predisposición a enfermarse, parece encontrar también una vía para la cura. ¿Podrá la ciencia algún día encontrar la explicación para este fenómeno? Cuando notamos que tuvimos una intervención divina directamente ligada a lo que estábamos haciendo, entonces pensamos que esto fue una intervención divina. Para el Vaticano, el caso de Daniela cumplió los requisitos para ser considerado un milagro. De una muerte asegurada, salió totalmente curada del hospital. ¿Dónde estará la verdadera explicación para la cura de Daniela? ¿En las santas píldoras de Fray Galvão? ¿O en el amor y en la fe de su tía? Mi hermana ya no está conmigo, pero estoy muy agradecida de su memoria. Su memoria quedará en mi corazón. No tengo a mi hermana, pero tengo a Daniela a través de ella. Tuve otra oportunidad de aprovechar la vida como todo el mundo y hacer la diferencia. Todo llevaría a pensar que la historia de Daniela es una prueba milagrosa. ¿Pero es esta la única respuesta? ¿Podría el Vaticano estar obviando alguna otra alternativa que explique estos sucesos? La acción de una obra divina parece ganar terreno a la hora de buscar una explicación. Los devotos de la Virgen Auxiliadora profundizan su creencia ante cada supuesta señal milagrosa que encuentran en el santuario de Mila. Quizás se trate de la casa más misteriosa de todo México, y nadie quiere irse de allí sin llevarse una prueba de fe. En el momento en que levantó Mila el pétalo, se estaba empezando a formar el rostro de nuestro Señor. Nosotros sentimos que todo es a través de Mila. Voy a revisar un pétalo que pusimos ayer en la tarde. Vamos a ver qué es lo que se siguió manifestando. Ahí está la imagen. Se ve la imagen de la imagen de Jesús. ¿Pudo el azar provocar imágenes tan perfectas en repetidas ocasiones? ¿Es posible que estas figuras sean producto de una manipulación? Estudios científicos intentarán comprobar la presencia de un verdadero fenómeno sobrenatural o un auténtico fraude. El sorprendente fenómeno que gira en torno a la imagen de la Virgen que llora aún no encuentra explicación fuera del ámbito religioso. Analizando técnicamente el cuadro, se comprueba que la lámina se encuentra contenida entre 2 vidrios.
sería válido pensar que un posible proceso de condensación provocaría la formación de líquido sobre el vidrio. Esta transformación se produce en invierno. En esta época del año, la humedad es elevada. El aire, al tomar contacto con el vidrio, se enfría y no puede contener la humedad en forma de vapor. Y es así como se producen las gotas de agua. Lo llamativo de este caso es que las lágrimas aparecen en todas las épocas del año y sorprendentemente lo hacen a la altura de los ojos de la Virgen. La curiosidad por conocer la composición de las lágrimas inquieta a profesionales como la doctora Katia Hope. ¿Podrán estos análisis dar respuestas a la causa de este fenómeno? Lo que hice con las lágrimas fue recibir una jeringa con aproximadamente 1 mililitro o 1.5 máximo mililitros de líquido claro transparente, el cual saqué y coloqué en unas laminillas. A la conclusión que podemos llegar con lo que observamos es que en realidad el material que recibimos es muy escaso como para poder ser categóricos y decir si corresponde o no corresponde a una lágrima o al menos a líquido de origen orgánico. Los pétalos también fueron analizados con el fin de comprobar la existencia de algún elemento ajeno a su textura natural. Lo que observamos en el microscopio fue la arquitectura totalmente conservada de fibras vegetales. Cabe mencionar que en el pétalo no se observa ningún otro elemento exógeno, por ejemplo tinta que haya sido utilizada de forma intencional para provocar esto. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se podría descartar algún tipo de manipulación sobre los pétalos. ¿Será esta prueba suficiente como para establecer la presencia de un evento sobrenatural? Tomemos nuestras decisiones basadas en la evidencia. Entonces yo estaría en contra de que la gente crea por creer. El milagro, si la gente lo cree, lo será. La ciencia, los demás podrán decirle lo que sea. El milagro es milagro porque tiene este sentido de una intervención que desconocemos y que tuvo una fuerza extraordinaria. Los supuestos fenómenos que se manifiestan en el hogar de Mila siguen sin encontrar respuestas. Mientras la Iglesia Católica se muestra cautelosa a la hora de admitir el carácter divino de estos sucesos, la propietaria no se impacienta y sostiene que lo único que debe hacer es esperar y seguir dando testimonio de lo que ocurre. ¿Llegará el momento en que puedan confirmar la existencia de un auténtico milagro? En Brasil, miles de fieles recurren a las píldoras de Fray Galvão en búsqueda de sanaciones milagrosas. ¿Habrá algún elemento en su composición que produzca esas curas? ¿Qué resultado darán los análisis realizados entre un papel común y una de las llamadas píldoras de Fray Galvão? La diferencia encontrada entre la muestra del papel y la muestra del comprimido de Fray Galvão fue la presencia de calcio en el papel, característico de los puntos blancos, y la ausencia en el espectro del comprimido de Fray Galvão. El estudio arrojó una única diferencia entre la píldora y la muestra de papel. El doctor Adilson Brandão realiza una segunda prueba para verificar la composición química de ambos papeles. Esta aquí. Esta de arriba es la muestra de Fray Galvão, que es el comprimido de papel, y esta es la muestra en blanco. Está indicando que esas dos muestras son similares. Las mismas bandas vibracionales que aparecen en una, aparecen en otras también. La técnica posee una limitación en verificar, por ejemplo, una cantidad de elementos o de sustancias que sabemos que pueden tener algún efecto terapéutico. El misterio que esconden las píldoras de Fray Galvão parece no encontrar respuestas concretas, y casos como el de Sandra confirmarían, según los fieles, un sorprendente poder curativo. ¿Cómo es posible que un simple papel grabado logre sanaciones? En la ciudad de São Paulo, el caso de Daniela y su sorprendente recuperación sirvió para lograr la beatificación de Fray Galvão. Para avanzar en el proceso de su santificación y canonizarlo, un segundo milagro necesitaba ser comprobado por la Iglesia. Y la Iglesia, si va a canonizar a una persona, busca la santidad, el heroísmo, etc. Nunca van a canonizarlo por esas cosas que el pueblo dice,
sino porque es santo. Ahora para la canonización teníamos que esperar un segundo milagro. Y ese segundo milagro es el de Sandra con su bebé. Con su esperanza renovada, Sandra se aferró a las santas píldoras para llegar al término de su embarazo. Todo lo que mi doctora decía que podría ocurrir, yo recurrí a las píldoras de Fray Galvão y no sucedía nada negativo. A pesar de no sentir más dolores, Sandra tuvo que ser monitoreada durante todo el embarazo. Con 28 semanas de gestación fue internada, corriendo el riesgo de perder su bebé y su propia vida. Finalmente pudo completar las 32 semanas y luego de una delicada cirugía nació su hijo Enzo. Yo no escuchaba nada hasta que escuché un llanto, que fue el llanto más lindo de mi vida. Yo sé que Sandra vivió. No sucedió nada de lo que estaba previsto y el bebé se recuperó. Hoy es un niño bonito. Él nació en 1999 y hoy tiene 12 años. Estoy segura de que existen los milagros. Y mi hijo Enzo es la prueba de ello. Gracias a las píldoras de Fray Galvão, hoy tengo una familia y soy muy feliz. Sandra cree firmemente en el poder de las llamadas píldoras milagrosas. ¿Podrá algún día el avance tecnológico concluir que la fe es la sustancia que explica estas curas? ¿O encontrará otra explicación racional? La ciencia en este momento no intenta descalificar los milagros, al contrario, intenta explicarlos. La fe está por encima de este tipo de cosas. La fe está incluso por encima de milagros. ¿Los milagros se generan a fuerza de fe? ¿O es la fe la que termina realizando un milagro? Esta parece ser la eterna disyuntiva de fieles y miembros de entidades religiosas. Por otro lado, la ciencia intenta dar explicaciones lógicas a hechos que no dejan de despertar asombro. Desde el principio de los tiempos, el hombre tiene la necesidad de entender todo lo que lo rodea. Sucesos que sobrepasan los límites de lo natural son el motor que nos impulsa a querer descifrar el origen de nuestra propia existencia. Nuevos casos serán estudiados. Nuevos testimonios serán las pistas de este camino desconocido. ¿Bastarán estas pruebas para lograr encontrar estas eternas respuestas?